Primavera temprana del año 2012, distrito de Kungursky en la región de Primorie, el tranquilo pueblo de Makoboye, ha muerto. Las calles están envueltas en un silencio sepulcral, no se escucha ni la risa de los niños, ni los sonidos de la vida rural ordinaria. Hasta los pájaros parecían estar en silencio ese día, la naturaleza misma parecía llorar calladamente por sus hijos. En el patio de un edificio de 4 pisos hay 9 tumbas alineadas en fila sobre bancos. La gente se aglomera alrededor, solo se oye un llanto suave y un susurro sofocado. Ni siquiera los ancianos más viejos recordaban tal dolor. Ese día se declaró luto en todo el distrito de Kungur en la región de Perm. Se bajaron las banderas estatales y se cancelaron todos los eventos de entretenimiento. En manos de los compañeros de clase de los fallecidos, retratos con cintas negras de luto. Los residentes no podían creer en esta pesadilla. Ayer aquí vivía una familia de 10 personas, y hoy solo quedan cenizas, dolor y lágrimas. La tragedia ocurrida aquí conmocionó a toda Rusia. ¿Cómo sucedió que toda la familia vivía en condiciones terribles en una habitación semisubterránea de 35 metros cuadrados con una sola ventana sellada? ¿Por qué nadie durante todos estos años les ayudó a salir de su sórdido semisótano y mudarse a una vivienda decente? Y la pregunta más importante, ¿por qué ocurrió la tragedia? El pequeño pueblo de Mohovoe, con una población de alrededor de 2000 habitantes, es tan común como cualquier otro en las profundidades de Rusia. Aquí hay una escuela, un jardín de infantes y una clínica, varios supermercados e incluso su propia panadería. En el viejo club, desde la época soviética, se celebran fiestas y discotecas. A un par de kilómetros fluye el río Babka. En el calor del verano es agradable sumergirse en la corriente de agua fresca y los niños disfrutan pescando pequeños peces para su deleite. En el pueblo hay varias casas de 2 pisos bien conservadas desde la época soviética. En el centro destaca orgullosamente el único edificio de 4 pisos del lugar. Tiene un diseño inusual. En lugar de un sótano en el primer piso, hay pequeñas habitaciones de solo 35 metros cuadrados con salida al pasillo común. Cada una de ellas tiene agua y alcantarillado. En las ciudades, este diseño se conocía como apartamento comunal, pero con baño y cocina compartidos. Las ventanas pequeñas se encuentran justo debajo del techo. A través de ellas se pueden ver las piernas de los transeúntes en la acera. Es estrecho, pero se puede vivir. En tiempos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se les proporcionaba a los trabajadores de la fábrica de productos de hormigón, esperando su turno para un nuevo apartamento. Algunos los recibieron con alegría, se mudaron, otros aceptaron el relevo, se establecieron y también esperaron. Pero en el lejano 1991, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se disolvió, y la gente se quedó aquí para vivir, habiendo renunciado a la esperanza de obtener el espacio habitable prometido por el Estado. La mayoría privatizó sus pequeños apartamentos, los reparó y siguió esperando mejores tiempos. Inesperadamente, la administración del distrito asigna un apartamento completo bajo el programa de reasentamiento. Actualmente no se construyen nuevas viviendas en los pueblos y no hay suficiente dinero para adquirirlas, por lo que viven como están habituados. Justamente una habitación como esta fue asignada por la fábrica a la familia Shliakov, de quienes se hablará a continuación. Se mudaron a Majovoe en 1999 desde el distrito autónomo de Komi Perm. El jefe de la familia es Alexander, su esposa Yulia y sus 2 hermanos gemelos, Iván y Andrei. Alexander nació en 1975 en la ciudad de Kudymkar en una familia afortunada con buenos ingresos. El padre era operador de bulldozer con buen sueldo, y la madre trabajó de por vida en el comedor de la ciudad. El hijo nunca conoció la necesidad, pero tampoco recibió educación. Tras el ejército, trabajó como obrero en la construcción. Era humilde y reservado. Estaba en buenos términos con la dirección y se destacaba por las cualidades que hacen de un hombre un buen jefe de familia. Julia nació en el pueblo de Majovoe, en una familia campesina pobre. Era una chica modesta, tranquila y serena. No brillaba por su belleza, pero emanaba de ella una luz interna que atraía a todas las personas sinceras y espirituales. Creció en el pueblo y rara vez salía de allí durante su vida. Sus parientes no la apreciaban y ella les correspondía igual. Ayudaba en la casa, cuidaba a sus hermanos menores. Mientras otras chicas de su edad bailaban en discotecas y se encontraban con chicos, le fue mal en la escuela y terminó con dificultad. No tuvo éxito en obtener una educación superior.
Amaba a los niños más que a nada en el mundo, y desde la infancia soñaba con una gran familia. Se conocieron cuando Julia visitó a los parientes lejanos en la tierra natal de Alejandro. No podrían haber sido más perfectos el uno para el otro. Ambos entendieron que el destino los había unido. Él le propuso que se mudara con él, ya que sus padres tenían un apartamento espacioso y él tenía un buen trabajo estable. Sus condiciones eran duras. Aparte de su padre, vivía con su madre y 2 hermanos, a quienes sus padres aún tenían que criar. Pronto se mudó a vivir con él, y 1 año después nacieron gemelos. Los jóvenes eran felices, pero los padres de Alejandro no estaban demasiado contentos con la elección de su hijo. Esperaban que su esposa fuera económicamente estable, valiente, educada y, preferiblemente, no de la provincia. Julia, tímida y reservada, no cumplía con sus expectativas. Ni siquiera el nacimiento de sus nietos gemelos logró reconciliarlos con la decisión de su hijo. Alejandro sufría mucho al ver cómo su esposa soportaba en silencio los reproches y la hostilidad de sus padres. Por otro lado, los padres de Julia eran muy amables con él y lo aceptaron como a un hijo. Y durante su próxima visita a la familia de Julia, decidieron mudarse a la región de Perm, al pueblo natal de Julia. Alexander consiguió trabajo rápidamente en la fábrica de hormigón armado, que requería trabajadores. Los padres de Valentin y Eduard Sudilovsky y los 2 hermanos de Julia los recibieron con alegría. ¿Cómo son las personas sencillas y abiertas en el pueblo? Y al principio todo estaba bien. El jefe de la familia empezó a trabajar en la fábrica de hierro y acero, y Julia como cartera. Mientras eran 4, había suficiente espacio para todos en el pequeño apartamento de chocolate. Un reparo modesto, muebles viejos y una estufa eléctrica. No anhelaban lujo, apreciaban lo que tenían. Luego, uno tras otro, comenzaron a nacer los niños. Sasha, Kolya, Denis, Yevgeny. La mujer no podía creer que sus sueños de infancia se estaban realizando. Su esposo también compartía la alegría, pero se sorprendía de que no hubiera ni una sola niña. Y como si hubieran escuchado sus palabras, los cielos les enviaron una tras otra a 2 hijas, Nastia y Uliana. En total, la familia tenía 8 hijos. Es notable que los padres de Alexander nunca aceptaron su elección, nunca vinieron a visitar, no los llamaron a su casa y no proporcionaron ayuda material. Los vecinos se preguntaban por qué la familia tenía tantos hijos, ya que tenían que alimentarlos, vestirlos y educarlos. Y la vivienda de una familia tan grande debería ser mucho más espaciosa. Todos los niños son de Dios, decía Alejandro, pero alimentarlos y mantenerlos era su responsabilidad. El cuerpo de la mujer, debilitado por los constantes partos, ya no podía manejar el trabajo pesado. Después de todo, casi todos los días tiene que caminar 15 a 20 kilómetros a pie. Tuvo que dedicarse exclusivamente a la casa y a los niños. La vida de la familia con tal éxito, comenzando en un nuevo lugar, comenzó a deteriorarse día tras día. La planta pasó de mano en mano hasta que fue cerrada, y Alejandro, como muchos otros aldeanos, se quedó sin trabajo. Trabajos ocasionales y ayuda por discapacidad de Denis. Después de sufrir meningitis en su infancia, el niño dejó de escuchar. No podían alimentar a una familia grande, vivían en agonía, en terribles condiciones de vivienda. Ahora, 9 personas se apretujaban en 35 metros cuadrados, cuando según las normas, cada persona debería tener 12 metros cuadrados. A las 3:30. 30 años, llevó a sus abuelos a su apartamento de 3 recámaras. Debido a la presión intracraneal y los constantes dolores de cabeza, se vio obligado a vivir separado de sus hermanos y hermanas. Esto, a su vez, le salvó la vida. El estrés y la falta de dinero llevaron a Alejandro a beber, primero los fines de semana y luego también entre semana. El alcohol le ayudaba a olvidar, pero no solucionaba el problema subyacente. Julia aguantó mucho tiempo, intentó razonar con su marido. Conocidos contaban que la pareja discutía a menudo, pues a veces no tenían ni para la comida, y el alcohol recortaba seriamente el presupuesto familiar. Los conflictos, gritos y maldiciones eran cada vez más frecuentes. Los niños pasaban las noches con la abuela mientras los padres se calmaban y reconciliaban, pero pronto todo se repetía. Y en un pequeño pueblo no puedes esconder nada de la gente. En 2006, la familia atrajo la atención de los servicios sociales y de protección de menores, y como resultado de las inspecciones de salida, se les clasificó como en una situación socialmente peligrosa. Los trabajadores sociales del distrito visitaban repetidamente, registraban las infracciones, hablaban y se iban con la conciencia tranquila y un montón de papeles llenos. El trabajo se ha hecho, la familia está bajo control.
Los padres reciben todos los beneficios asignados para los niños, pero las condiciones de la vivienda son insalubres. El padre es alcohólico. El Departamento de Protección Social planteó la cuestión de privar los derechos de los niños. Pero era evidente que los recursos eran insuficientes para brindar a la familia incluso lo más básico. Y no es raro que en tales familias, donde se consume alcohol y a menudo hay escándalos, los niños sean llevados a un orfanato y los padres sean privados del derecho a la crianza. Los servicios de protección infantil siempre amenazaban a Julia con quitarle a sus hijos, diciéndole que tenía demasiados y no podía mantenerlos. Pero ella no es alcohólica. Los niños eran normales, buenos y hermosos. Resulta que necesitan quitarle los niños a una familia numerosa, dárselos a extraños y darles 10.000 o más por cada niño. ¿Por qué no darle a esta familia donde están ambos padres? La madre, Valentina Sudilovskik, recuerda con tristeza a Vadim Maltsev, quien fue jefe del asentamiento Mohovskoye. Llegó a su casa por la noche, tocó la puerta y al entrar no podía creer lo que veía. Como se decía antes, 7 en las tiendas, pero ni una tienda hay. La habitación está desordenada con las cosas de los niños. Solo hay una mesa y 2 sillas como muebles, sin cama ni mención de ella. Los niños duermen en colchones de paja uno al lado del otro, mientras Sasha fuma desafiante en la habitación. Lo saqué a la calle por el cuello, lo regañé y le dije que después del fin de semana iría a la administración del distrito, conseguiría dinero y ayudaría con los muebles y las reparaciones. Si lo veo borracho de nuevo, lo llevaré a la estación de policía y a los niños a un hogar de niños. Vadim Nikolaevich Maltsev cumplió su promesa. Obtuvo dinero del distrito, con el cual se hizo una modesta renovación en el apartamento. Se compraron muebles y electrodomésticos esenciales. Según él, Alexandra consigue un trabajo en una panadería. Aunque el salario es bajo, siempre habrá pan para los niños. Ahora no se podía hablar de la bebida. Los residentes locales tampoco se quedaron al margen. Recolectaron ropa para niños, alimentos y artículos de primera necesidad que se convirtieron en un gran apoyo para la familia. En la escuela y el jardín, los niños son alimentados de forma gratuita, y para el pequeño Denis Maltsev se organiza una visita anual al hogar de niños discapacitados. Para obtener todos los beneficios asignados, es necesario visitar y solicitar constantemente a las administraciones y fondos. Las familias grandes carecen de tiempo y energía para esto, y personas tranquilas y modestas, como Julia y Alexander, también tienen paciencia y determinación. Pero la familia numerosa todavía pudo salir de la difícil situación y demostrar a las autoridades de bienestar y tutela que pueden criar y proporcionar a sus hijos. En el año 2010 los retiran de la categoría de SOP, pero por si acaso los dejan en el grupo de riesgo. Un ingreso estable y la ayuda de los vecinos se convirtieron en un salvavidas para los Sheliakov. Los niños siempre vestían humildemente, pero limpios y decentes. No se metían en problemas en los callejones, saludaban, sonreían y vivían en armonía. Nunca maltrataban a los más pequeños, solo se avergonzaban cuando les traían ropa de segunda mano. Los mayores ya entendían todo, se comportaban. Recuerda a la vecina que vivía un piso arriba, Olga Blinova. Asistían a la escuela y al jardín de infantes, no destacaban, pero tampoco eran malos alumnos. Y trata de estudiar bien si los niños tenían que hacer sus tareas en una mesa por turnos. Debes ayudar a tu madre, cuidar a los menores y realizar las labores domésticas. Para mejorar las condiciones de vida, Vadim Maltsev sugiere a Alexandra que privatice el apartamento semisubterráneo y, añadiendo a su valor, el capital materno de Julia. Comprar una casa en la que la familia podría vivir cómoda y espaciosamente, recuerda a la abuela Valentina Sudilovskik. Con el capital materno, solo podríamos comprar una pequeña casa con calefacción de estufa sin alcantarillado ni agua, y ni siquiera está claro cuán lejos. Les ofrecieron tal casa, pero todo es viejo allí. Necesita reparación, y también necesitan traer leña para el invierno. Pero tenían un apartamento bien equipado, cerca del trabajo de Sasha, la escuela y el jardín de infantes, por lo que no se mudaron. Les propuse intercambiar apartamentos, pero se negaron, diciendo que no podían enviarnos, los ancianos, al sótano. No hubo acuerdo de intercambio. Los Sheliakov no tenían dinero para otra vivienda bien equipada y espaciosa. El 8 de marzo 2022 en Maoboe, como en todo el país, se celebró con gran entusiasmo. La juventud paseaba hasta tarde, la generación mayor se divertía en casa, cubriendo las mesas festivas, felicitando a la hermosa mitad de la humanidad con flores y regalos en el Día de la Mujer.
No había dinero para flores, y Alexander pidió que le horneen un pan en el trabajo, decorándolo con rosas de masa. Y un regalo para la esposa, y los niños estarán llenos. También celebró, pero casi no bebió. Debe estar en forma para el turno de mañana temprano. Apreciaba su empleo, pues su vida mejoraba. Pronto recibiría un aumento. Si tan solo supiera que esta noche con la familia sería la última. La mañana del 9 de marzo, un denso humo negro se desprendió desde la ventana de un apartamento en el sótano en la calle de los constructores. La primera llamada al panel de control de incendios fue a las 8:15. Los vecinos preocupados de al lado llamaban a emergencias. La gente salía de las casas de los alrededores. Todos entendían que un gran desastre había llegado y solo podían manejarlo juntos. Los bomberos llegaron desde el pueblo de Nagorny, que está a 4 kilómetros de Majovogo, muy rápidamente. 4 camiones salieron inmediatamente y apagaron el incendio en minutos contados. Las personas miraban con horror a la ventana que todavía humeaba. «Julka siempre está en casa con los más jóvenes por la mañana», gritó una anciana en un viejo abrigo arrojado apresuradamente. La gente venía de todo el pueblo y se quedaban parados como clavados en el suelo. La curiosidad se convirtió en horror. Todos entendieron cuyo apartamento acababa de quemarse hasta el suelo. Cuando los bomberos entraron en el edificio carbonizado, se encontraron con una imagen aterradora. En la pequeña habitación, entre las cosas quemadas, yacían desordenadamente 9 cuerpos de adultos y niños. Apenas estaban quemados. Los desafortunados se asfixiaron con el humo tóxico de los muebles, la paja y los colchones de espuma. Los niños dormían en ellos, pues no había espacio para camas en la habitación. Las cosas del hogar que se quemaron en el vestíbulo no solo emitieron un humo asfixiante, sino que también cortaron la última oportunidad de rescate. He visto mucho en incendios, pero cada vez que recuerdo las lágrimas se acumulan, admite Vladislav, quien participó en la extinción. Nunca he visto algo similar. Los cuerpos estaban esparcidos por la habitación entre montones de escombros, un viejo televisor y muebles chamuscados. En la única pequeña ventana había una rejilla. Vivían aquí como en una prisión. El menor tenía solo 3 años. Dicen que Nastia, que tenía 6 años, todavía podía hablar y murmurar algo, pero ya no se puede entender exactamente qué era. Se estaba debilitando y no lograron salvarla. 6 metros cuadrados de fuego en el pasillo se volvieron una trampa mortal para la familia entera. Las llamas y el monóxido de carbono no dieron oportunidad de supervivencia. El jefe de familia de 34 años, Alejandro Sheliakov, su esposa Julia y sus 7 hijos. Iván, de 13 años, Sasha, de 11, Kolya, de 10, Denis, de 8, Chenya, de 7 y 2 hijas, Nastia, de 6 y Uliana, de 3. El único sobreviviente milagroso fue Andrei, de 13 años, gemelo del fallecido Iván. Los bomberos sacaron los cuerpos cubiertos de escombros del sótano y los colocaron cuidadosamente sobre la nieve que había sido cubierta por el fuego. La multitud permanecía alrededor del malévolo sótano formando un círculo. No muy lejos, Valentina Sudilovsky, madre de Yulia, lloraba desconsolada. El padre permaneció en el apartamento con el corazón abrumado. Más tarde, ambos caerán debido al insoportable dolor y pasarán más de un mes en el hospital. Los servicios de emergencia llegaron, pero su ayuda ya no era necesaria. Uno tras otro llegaron los coches del jefe del pueblo de Mojovskoe, Vadim Maltsev, y del jefe del distrito de Kungur, Vadim Lisanov. La multitud los rodeó y los acusó con disgusto de lo que había sucedido. Los burócratas, indiferentes a los aldeanos, fueron los más insensibles. Y solo cuando el jefe del departamento de emergencias del territorio de Perm, Oleg Popov, intervino, prometiendo una investigación exhaustiva e inmediata y la determinación de las causas del incidente, la gente se calmó un poco. Al lugar llegaron investigadores, incluyendo al jefe del primer departamento de investigación de casos especialmente importantes, experimentados investigadores y criminólogos, un experto en incendios, y médicos forenses de Perm. En la escuela de Mojovskaya se cancelaron las clases y se estableció el cuartel general para investigar el accidente. Después de media hora, los investigadores ya estaban interrogando a los vecinos y testigos del terrible tragedia. Olga Blinova, que vivía justo encima del apartamento del incidente, dijo: «Al principio del noveno escuché los gritos de Yulia. ¿Qué has hecho?», el ruido de muebles y gritos de niños. Al inicio no le di importancia, creí que los chicos hacían travesuras.
Pero cuando después de 5 minutos olí humo y el humo se deslizó por la ventana, me di cuenta de que algo malo había sucedido y corrí al teléfono. Llamo y me dicen que los bomberos ya se han ido, lo que significa que la gente se dio cuenta antes de que estábamos ardiendo. Otro vecino, Denis Nesmeyanov, vio como Shliakin bajaba por la escalera hacia su sótano. Salí a fumar al balcón y vi que la ventana de Sasha estaba humeando. Me levanté sin fumar. Sasha corrió a casa, se lanzó directamente al humo y desapareció. Nunca más lo vi vivo. Las sospechas surgieron justo después del incidente. Era claro que el incendio no comenzó por sí solo. Los expertos confirmaron que no había calefactores en el apartamento, el cableado estaba en buen estado y los electrodomésticos no causaron el incendio. El incendio fue provocado. Pero ¿quién y por qué hizo esto? Había varias teorías. Y la idea más impactante fue que el propio padre de la familia pudo haber iniciado el incendio debido a la extrema pobreza de la familia. Admitió más de una vez que la pobreza se había vuelto insoportable y que no quería seguir viviendo así. Pero los colegas de Alejandro lo refutaron. El día del incendio trabajó desde las 4 de la mañana, lo cual fue confirmado por las cámaras de vigilancia en la panadería. Y cuando sus vecinos le informaron lo ocurrido mientras estaba en su trabajo, corrió a casa, intentando rescatar a sus seres queridos. Según la posición de los cuerpos, los expertos concluyeron que el hombre se abrió paso en la habitación y se lanzó hacia los niños, evidentemente tratando de sacarlos de la habitación envuelta en llamas. Pero la alta concentración de monóxido de carbono y productos tóxicos de la combustión no le permitieron hacerlo. Perdiendo la conciencia, murió de asfixia. Los vecinos también confirmaron la inexactitud de tales conclusiones. A veces discutían como todos, comenta Lyubov Sueva, una vecina. Ocurría que Sasha bebía, se enojaba, pero llegar a tal pecado, eso no. Alguien aquí dijo que él los encerró, eso es absurdo, ni siquiera cerraron la puerta. ¿Qué tienen que tomar de ellos? Al contrario, les dimos todo lo que teníamos, ayudamos como vecinos. La mujer rompe en llanto, inconsolable, y los presentes asienten con pesar. Así fue. Algunos abandonan a sus hijos y esposas, y, en las mejores circunstancias, se van a la deriva, se emborrachan, vagabundean. Alejandro A. no era así. También consideraron la posibilidad de que Julia, después de beber, haya causado un incendio al fumar un cigarrillo en la cama sin apagarlo. Pero la autopsia mostró que esa mañana la mujer no había bebido. Además, resultó que estaba embarazada de nuevo, esta vez también con gemelos, como en su primer embarazo. El plazo era corto y no logró registrarse a tiempo. Tampoco se confirmó la versión sobre el suicidio ritual de ella y sus hijos. La familia Shliakov era prolífica, tenían muchos hijos porque no se cuidaban, y según el viejo dicho, Dios da abundancia incluso a la liebre. Los familiares que la conocían confirmaron que nunca participaron en ninguna secta radical ni creencias religiosas. Otra versión sugiere que los niños fueron negligentes con los fósforos. Los investigadores hallaron cerillas quemadas en el pasillo. Todo este horror comenzó con ellos. Justo en la entrada había una lavadora, y es posible que la pila de ropa estuviera preparada para lavar. Mucha ropa colgaba del perchero del pasillo. Los encendedores o cerillas estaban siempre a la vista en la casa, donde ambos padres fumaban. ¿Por qué la familia no logró salir del apartamento cuando inició el fuego? Al ver el fuego, los niños se asustaron y huyeron hacia la habitación. Y la madre no se asustó de inmediato, pero al inhalar el humo venenoso, se debilitó y perdiendo la coordinación, ya no pudo atravesar el corredor en llamas. La única ventana que podría haber salvado vidas estaba cerrada con una rejilla. El pequeño espacio se llenó rápidamente de humo espeso, del cual las personas ya no podían escapar del sótano. La versión del incendio accidental es totalmente confirmada por Vitaly Ignatenko, director del Departamento Regional de Investigación de Kungur del Comité de Investigación de Rusia. Durante la investigación del incendio en el pueblo de Mojovoye, se determinó que el fuego comenzó en el pasillo, como resultado del cual murieron 9 personas, 7 niños y 2 adultos por asfixia. Excluimos completamente la versión de un incendio premeditado en el apartamento de la familia principal debido a numerosos testimonios de vecinos y testigos, así como después de revisar las grabaciones de video de las cámaras de vigilancia instaladas en la panadería. Muchos residentes del pueblo quedaron insatisfechos con las conclusiones oficiales y el resultado del caso penal, ya que ninguno de los funcionarios de la administración fue castigado, ni siquiera se despidió a nadie de su puesto. A la mañana siguiente, se realizó una protesta en el patio del Consejo del Pueblo. Los residentes exigieron a los representantes del gobierno
Entre los manifestantes estaban todos los residentes del edificio derrumbado en la calle de la Construcción 12. El jefe del pueblo, al salir a la gente, dijo que lamentaba profundamente la pérdida de familiares y amigos, y también sintiendo personalmente parte de la responsabilidad por lo ocurrido, estaba dispuesto a asegurar la vivienda prescrita por la ley para los demás residentes del edificio colapsado. Conociendo su participación en el destino de los Shiliakov y la ayuda incesante que brindaba, la gente gradualmente se calmó y, después de desahogarse, comenzó a dispersarse. Los periodistas de los medios estatales que estuvieron en el lugar del incidente también comenzaron su propia investigación del caso resonante. Se preguntaban por qué una familia numerosa, que había vivido durante muchos años en condiciones tan apretadas e inhumanas, no había recibido la vivienda que les correspondía por metro cuadrado. Si se hubieran cumplido todas las leyes del Código de Vivienda de la Federación Rusa, no habría ocurrido la tragedia. Lo cuenta la subdirectora del periódico Kungur, Lyudmila Petilova. La familia vivía en una habitación municipal del Fondo de Vivienda del distrito de Kungur. Estaban en lista de espera para reubicación, pero la administración no tenía viviendas libres y no se han construido nuevas en mucho tiempo. Durante los años de vida la familia acumuló deudas de servicios públicos por 100.000, y con las deudas sin duda habrían rechazado la privatización. Pero incluso si los Shiliakov hubieran privatizado la propiedad y, agregando capital materno, no hubieran podido comprar nada. Los apartamentos en edificios de varios pisos no eran asequibles, y no había deseo de tomar una casa medio derruida con calefacción de estufa y sin agua. La leña es costosa, y sin ella, la familia se congelaría en invierno. No estaban en la lista para el programa Familia Joven. ¿Por qué? ¿Acaso no hubo tiempo suficiente para reunir y procesar los documentos requeridos? Nos llegaron los resultados de la inspección del incendio en Majovoy de la Fiscalía de Kungur. Conclusión. El lugar donde ocurrió el incendio no se podía usar como vivienda. No cumplía con las condiciones sanitarias y epidemiológicas. La norma de espacio por persona tampoco se respetó. En otras palabras, las personas no podían vivir allí, y el reasentamiento debía ser realizado por el Estado en plazos claramente definidos por la ley. Los funcionarios declararon que hay más de 600 familias en el distrito y que es imposible proporcionar vivienda a todos, deben esperar su turno. Otras familias también viven en ese sótano junto a ellos. Son personas comunes que trabajaron por años, algunos toda su vida en la fábrica, esperando un apartamento. La fábrica se vendió hace mucho, y la gente aún vive en el sótano. Las organizaciones de servicios solo aumentan el alquiler del apartamento y no hacen nada. Nadie se hace responsable de estos edificios, incluso la administración del distrito de Kungur se lava las manos, diciendo que este edificio no está en su balance. Incluso después de lo que sucedió, no prometen reubicarlos debido a las trampas para ratones, porque simplemente no hay viviendas disponibles. El único sobreviviente, Andrei Shriakov, fue cuidado por sus abuelos, pero no logró recuperarse por mucho tiempo de lo ocurrido. Se aisló, abandonó la escuela y dejó de comunicarse con sus compañeros. Solo la ayuda de los psicólogos le ayudó a recuperar su equilibrio emocional y su fe en el futuro. Por decisión del gobernador de la región de Perm, Oleg Cherkunov, se le asignaron 100.000 rublos del Fondo de Reserva Regional, pero ningún dinero puede reemplazar al chico que perdió a su familia. Durante varios días, no se veía una sonrisa en los rostros de los aldeanos. Incluso los hombres duros contenían las lágrimas al hablar de los fallecidos en el incendio. La administración regional asumió completamente la organización del funeral y el almuerzo conmemorativo. Enterraron a la familia en una sola tumba en el cementerio del pueblo de Silvinsk, que está a 5 kilómetros del pueblo de Majovogo. La gente caminaba por la carretera de Martovskaya. Hombres, ancianos, mujeres iban a despedirse por última vez. 8 ataúdes se acercaron a mediodía. Delante de la multitud de personas sacaron los ataúdes. Solo uno con Alexander estaba cerrado, se quemó mucho durante el incendio. La despedida fue larga. La gente se acercaba en fila, dejaba flores, acariciaba a los niños por la cabeza y se iban, sin poder contener las lágrimas. Mientras tanto, de la anómala que se acercaba y se detenía a lo lejos, salió una mujer no muy alta, bien vestida, y un hombre completamente gris, pero aún bastante robusto a la vista. No eran locales y aparentemente habían llegado desde lejos. Con un gran ramo de claveles rojos en sus manos, se abrieron paso entre la multitud para acercarse a la tumba de Alejandro. Las lágrimas corrían por la cara desconocida. Parecía que llevaban mucho tiempo sin secarse.
Esperando su turno, se detuvieron. Sin prisa colocaron el ramo de flores al pie de la tumba. «Perdónanos, abuela. Perdona a Sashenka. Perdona a Yulenka», murmurando, la mujer repetía suavemente. Había tal dolor insoportable en sus ojos que se hizo evidente que no era simplemente una conocida de la familia fallecida. Nadie notó cómo se subieron de nuevo al coche y se fueron, y solo unos pocos que estaban cerca entendieron todo. Pero ¿qué se puede decir y discutir ahora si no puedes cambiar el pasado? El sacerdote padre Vasily rezó por la familia fallecida. Las lágrimas brillaban en sus ojos cuando enumeraba los nombres de los muertos. Quizás este antiguo cementerio nunca había visto tanta pena, dolor y lágrimas a la vez. En la sencilla cruz de madera se colocaron 9 fotografías con nombres. Las conmemoraciones continuaron en el comedor escolar hasta tarde en la noche. Los cocineros que habían estado preparando todo el día desde la mañana temprano estaban agotados, pero nadie se fue a casa antes de que terminara la cena. Más tarde, Andrei Shliakov contó que alguien había llamado a su puerta en el apartamento donde vivía esa noche. Al abrir, vio a una mujer desconocida con un hombre, y sin entender de inmediato quiénes eran, decidió no dejarlos entrar. Al final, con sus abuelos hospitalizados, se quedó solo en casa. Entonces la mujer le extendió un sobre y llorando dijo: «Toma este sobre, somos muy culpables ante ti». En el paquete había dinero y una cruz de oro. Llegué tarde para el bien, parecía una penitencia. En el lugar de la tragedia surgió un memorial poético. La gente en silencio traía flores, juguetes para niños y encendía velas en memoria de esa terrible mañana de primavera. Había tantos juguetes como los niños no tenían en vida. Han pasado muchos años desde entonces. Siempre hay flores frescas y juguetes en la tumba de la familia. Los aldeanos los recuerdan, y exactamente como hace muchos años, viven en el sótano en el piso de tierra de la familia Mahovchan, en el mismo lugar donde una habitación está cerrada con una puerta de acero pesado y una pequeña ventana está sellada herméticamente. En ella ni Andrei ni nadie más podría haber sobrevivido. Y quieres preguntar, mirando a los funcionarios, ¿cuántos casos más como este deben ocurrir para que todas las familias numerosas, pobres pero decentes, comiencen a recibir una vivienda digna? ¿Qué piensas de esta historia? Escribe en los comentarios, suscríbete al canal de Telegram, allí se publica contenido adicional. Además, si YouTube finalmente bloquea, nos veremos allí.